Paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien, pues se ven bien chulos todos. Entonces, parece que sí se encuentran muy bien. Y me voy a poner ahora los lentes, ¿es cierto? Para ver bien. No, ahorita por eso los tengo en letra grande, ¿vea? Para poder realmente leer lo que tengo aquí. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Acuérdense que los mensajes que estamos dando y las clases bíblicas, tanto de los domingos como de los miércoles, es de acuerdo a lo que estamos leyendo. Entonces, ahorita estamos en Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 9 y luego del versículo 14 al 20. Entonces vamos a ver la parábola del sembrador. Ese es el tema, el título del mensaje del día de hoy. Parábola del sembrador. Entonces en Marcos capítulo 4, primero me lo menciona la parábola del versículo 1 al 9. Y después del 14 al 20 dirá la explicación el Señor Jesucristo. Entonces dice así, Marcos 4 del 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Dice, pero versículo 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Eso me recuerda a lo que estaba diciendo ahorita el hermano José Hernández, ¿no? Acerca de que cómo nosotros tengamos nuestros oídos, ¿verdad? Como dice ahí al final el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, este es uno de esos pasajes o parábolas que me gustan porque Jesús mismo da el significado. Jesús mismo da, ¿verdad? Lo que quiere decir ahí. Del versículo 14 al 20. Marcos 4, 14 al 20. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Acuérdense que Lucas menciona, ¿verdad?, que la semilla es la palabra de Dios. Y aquí Jesús dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Hoy en la mañana, ¿verdad?, estamos hablando acerca de cómo la gracia de Dios, cuando entonces realmente lo recibimos con fe, la gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, el mensaje de salvación, el evangelio, entonces uno da fruto, o uno da obediencia, o uno da buenas obras. Es lo que estamos mencionando, o aquí que se menciona, ¿verdad?, uno de los aspectos, ¿verdad?, que se menciona como fruto, ¿verdad?, lo que es la obediencia, lo que son las buenas obras que hacemos por causa de la palabra de Dios en nosotros, por causa de su Espíritu Santo, por causa de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ahora, el punto número 1, lo tengo así en cuatro puntos, obviamente las 4 tierras. El punto número 1, la semilla que cayó junto al camino. Dice el versículo 15, y estos son los de junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora ahí en Lucas capítulo 8, versículo 12, que también se menciona ahí lo que es la parábola del sembrador, dice, y lo voy a decir porque menciona otra cosita más después. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y luego dice, para que no crean y se salven. Dice, para que no crean y se salven. Ahora piensa, ¿qué cosas te hacen dudar de la palabra de Dios? Porque si fijaron, es de que la semilla llegó, pero entonces vino el diablo y lo quitó, para que no crean y se salven. Entonces es como que una persona escucha la palabra de Dios, a ver, no la entiende, pero viene otra persona y viene con sus otras ideas. Le tiro para que se olviden de lo que escucharon de la palabra de Dios. Entonces aquí le puse como pregunta, ¿qué cosas te hacen dudar de la palabra de Dios? O sea, piensa, ¿no? Porque es muy importante no quedarse con la duda, sino examinar la palabra de Dios, o sea, no quedarse con la duda. Uno dice, no, pues la echo para atrás, pero no, porque entonces esa duda va creciendo. Entonces hay que saber la respuesta, hay que escudriñar las escrituras. Entonces, ¿qué cosa te hacen dudar de la palabra de Dios? Otra pregunta, ¿tendrás amigos que te hacen dudar de Dios? Amigos, compañeros, alguien que tú has dejado que esté cerca de ti y que te hace dudar de la palabra de Dios, ya sea simplemente rechazando lo que tú digas de la palabra de Dios, o ellos mismos simplemente diciendo sus otras ideas, sus otras doctrinas, sus otras enseñanzas. Entonces, ¿no será mejor eliminar esas dudas antes de que ellos eliminen tu fe en Dios? Y si es necesario, pues también eliminar a sus amigos. Es como esas personas, ¿no? Que de repente están ya sea en la drogadicción y se salen, pero saben que uno que sale en la tele que ahora es juez, que él dice que antes estaba metido en un lugar donde realmente no podía estar. ¿Por qué? Porque aunque él dijera que no, el ambiente era así bien pesado ahí, todo ahí donde estaba. Era un lugar no bueno de la ciudad. Entonces él dijo, realmente la solución es salirse de ese medio ambiente. Entonces igualmente nosotros imagínense también en cuanto a que si estamos en un ambiente que nos quieren hacer dudar y dudar de Dios, pues salte de ese ambiente. Entonces por eso es importante eliminar esas dudas y también, si es necesario, pues también eliminar esas amistades, esas malas amistades. Ahora, eso, fíjense, hablando de eso de poner en duda, eso fue lo que el diablo hizo con Eva, ¿se acuerdan? Eso fue lo que el diablo hizo con Eva. Hacerla dudar de lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Hacerla dudar. Entonces, fíjense cómo todo comenzó ahí. Ahora, fíjense lo que dice en 2 de Corintios 11, hablando de esa tentación de Dios, digo, de cómo Dios les dijo que no comieran del fruto, pero Eva como quiera lo comió. ¿Por qué? Porque el diablo los hizo dudar. 2 Corintios 11, 2 al 4. 2 Corintios 11, 2 al 4. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí se fijan? Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. Entonces el apóstol Pablo estaba bien preocupado por ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como la serpiente engañó a Eva, que así también ellos sean engañados. Entonces, fijas cómo te pueden desviar, ¿verdad? Cómo te pueden desviar cuando escuchas lo que otros dicen, enseñan y aconsejan en contra de la doctrina de Dios. No sé si fijaron, ¿verdad? Pero cuando al principio de lo que leímos ahí hablando de la parábola del sembrador, dice que como Jesús estaba enseñando su doctrina y empezó a decir lo que es la parábola, pero mencioné la palabra doctrina. Entonces, ya, cuídate eliminando de tu vida a los que contradicen a Dios. Ahora, pero obviamente, no vas a poder si no estudias por ti mismo la Biblia. O sea, ¿cómo saben que una persona está contradiciendo la palabra de Dios si tú no te sabes la palabra de Dios?
Entonces, fíjense lo que dice Romanos 17, lo mencionamos en la mañana. Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vea, no descuides la lectura y la meditación de su palabra para que tu fe no mengüe. Muy importante. Ahora, punto número 2. Entonces, es el número 1, vea, los que cayeron junto al camino. Entonces, muy importante, hermanos, que no seamos así, vea, que seamos más bien como el etíope, ¿se acuerdan? Que le preguntaron, ¿y entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Vea, y ya le dijo, ¿verdad? Que se subiera al carro, ¿verdad? Para que le explicara. Y podemos ver la respuesta de qué es lo que pasó al final. Entendió el mensaje de salvación, ¿verdad? Y se bautizó y se fue gozoso, vea. Por el punto número 2, la semilla que cayó en pedregales. La semilla que cayó en pedregales. Yo creo que los que han sembrado, pues han visto eso, ¿no? Cuando de repente van a sembrar una parte y pues tienen que quitar las piedras, ¿no? Quitar las piedras ahí o algo y ponen ahí, ya ahora pues el abono y que preparan la tierra y todo. ¿Ya? ¿Qué tan importante es, verdad? ¿Qué tan importante es eso? Entonces, pero aquí la semilla que cayó en pedregales. Versículo 16. Estos son asimismo, o sea, de ahí de Marcos 4, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, o sea, no cualquier persecución o tribulación, sino por causa de la palabra, luego tropiezan. Para aquí una pregunta. ¿Cómo podemos cuidarnos de caer en la tentación de apartarnos del camino cuando las cosas se ponen tensas y difíciles? ¿Vea? ¿Cómo se ve? Muy importante eso de la iglesia, ¿no? Me refiero porque aquí tenemos muchas familias y muchos individuos. Y entonces, ¿qué tan importante es de que no esté yo como en una isla yo solo? Sino que yo realmente tenga fuertes amistades entre ustedes, de tal manera que cuando de repente la cosa se pone difícil, yo pueda acudir a ustedes y ustedes pueden acudir a mí. O sea, nos acudamos unos a otros. Es muy importante eso, hermano. A mí se me hace triste cuando de repente alguien tal vez está en una congregación, ¿verdad? Pero por una u otra manera como que veo como que no se siente como parte de la familia, sino como algo extra. Y pues me siento mal en el sentido de que no están gozando todo lo que es la congregación, o sea, no están gozando, o sea, el hecho de la amistad y el poder ayudar unos a otros, ¿verdad? Y el poder tener a alguien a quien, ¿verdad? Contarle sus cosas y las necesidades o algo. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que nadie aquí se sienta como como fuera de lugar, sino que realmente tengan esa confianza con los demás hermanos. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de caer en la tentación de apartarnos del camino cuando las cosas se ponen tensas y difíciles? Yo he visto personas que son hermanos o hermanas en Cristo, que aunque la cosa se ponga bien difícil y todo eso, están bien firmes, bien firmes. Y ustedes son ejemplo para mí, ¿verdad? Ustedes son ejemplo para mí, de que como a pesar de lo que pase y todo eso, usted sigue firme en el Señor. Entonces, siga así adelante, ¿verdad? Y es una inspiración para los demás. Ahora, recordando una cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que acordarnos, ¿verdad? De que cómo no se trata de que la vida entonces ya es color de rosa de una vez que uno es cristiano, no. Entonces recordemos que Cristo no solo sufrió la cruz y murió por nuestros pecados para salvarnos, sino también para darnos ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de cómo conducirnos en tiempos difíciles. Hebreos lo pone de esta manera. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y se fijan? O sea, él pudo aguantar todo lo que aguantó, obviamente por un lado sabemos, por amor a nosotros, pero por otro lado sabiendo que él está en su humillación total hasta muerte y muerte de cruz, pero que el Padre Celestial ya lo iba a levantar, que el Padre Celestial, entonces se acuerdan de que dice ahí, vea que
Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y aquellos que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces él sabía, y por eso de antemano él hasta hacía oraciones. ¿Se acuerdan? Señor, dame esa gloria con la cual yo tenía antes de que viniera. Entonces era viendo eso, lo que venía después. No la cruz, sino lo que venía después. El resultado después de estar en la cruz. Entonces dice aquí, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. O sea, esto no es nada en comparación a lo que viene. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? No se canse hasta desmayar. ¿Sí fijan? Entonces, una de las razones por las cuales hizo eso, para también darnos ejemplo y para que nosotros digamos, sí, o sea, él es mi ejemplo, vea, yo debo andar como él anduvo, ¿verdad? Y él mismo me dijo, vea, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, vea, y sígame, vea. Entonces, él ya lo dijo. Ahora, 1 de Pedro 2, 21 al 23, 1 de Pedro 2, 21 al 23 dice así, 1 de Pedro 2, 21 al 23 dice, pues para estos fuisteis llamados, nos dice a nosotros los cristianos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, él es nuestro ejemplo a seguir. Imagínense, yo no sé cuánto usted ha sufrido, pero imagínense los primeros cristianos, las persecuciones que han sufrido, que sufrieron, ¿verdad? Todas esas persecuciones. La otra vez estábamos, Caleb y yo, y ahí viendo, ¿usted ha visto la tienda Lego? Entonces en la tienda Lego, ahí tienen lo que es el Coliseo Romano. Entonces, ustedes saben cómo en el Coliseo Romano, pues mataron y unas torturas horribles y todo eso a cristianos en el Coliseo Romano. Entonces, y pues yo le dije a él, no, y pues gracias a Dios, pues a mí me tocó visitar ahí y verlo con mis propios ojos, estar ahí adentro. Pero entonces él se quedó pensando, ¿cuándo fue construido eso? Y dije, no sé, vea, pero todavía, digo, obviamente está medio destruido, vea, pero todavía están ahí las paredes y todo eso. Y según lo que él me dijo, él luego pum, pum, se puso a observar. El 70, inició en el 70, creo que después de Cristo, y creo que en el 80 terminó, algo así. Y yo, wow. Entonces, ¿qué cosa no? Porque fue también pues cuando fue destruido Jerusalén, ¿verdad? Y el templo. Y aquí estaban poniendo lo que era el Coliseo, ¿no? Y todo eso. Entonces, yo sí pienso, si uno está viviendo por ahí, pensar, vea, como que fuera como un símbolo de que si los primeros cristianos pudieron soportar estas cosas tan tremendas, yo también puedo, yo también puedo. Es por eso que es muy importante que todos nosotros no estemos muy cómodos, no estemos muy cómodos aquí en la tierra, porque de repente cualquier cosa y ya nos incomoda y de repente ya no somos fieles al Dios y todo eso por aquello que nos pasa. Y digo, no, hermanos, o sea, los primeros cristianos pasaron por unas pruebas tremendas, y yo pienso que obviamente parte de la razón es porque apenas estaba iniciando la iglesia. O sea, el fundamento, obviamente el fundamento es Cristo, ¿no? Pero después de eso, las paredes, por decirlo así, tienen que estar bien macizas, las primeras, ¿verdad? Para que entonces dure. Entonces también así nosotros, nuestra generación, tiene que estar bien macizo, nuestra fe en Dios, para que sigan más años y más años y más años hasta la venida del Señor. Es bien importante, ¿verdad? Eso de permanecer, ¿verdad? A pesar de las persecuciones. Y Jesús es nuestro ejemplo. Punto número 3. La semilla que cayó entre espinos. Ahora, estos son los que fueron sembrados entre espinos, decía el versículo 18. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto. Entonces necesitamos cuidarnos de los afanes, hermanos. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, ¿qué dice Jesús? Mateo 6, 31 al 33. Jesús dice, no os afanéis pues diciendo,
qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, que dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces nuestros afanes son porque nos dejamos influir por otras personas. Y en vez de llenarnos de fe, nos llenamos de temores por lo que oímos. ¡Ahí viene la recesión! Estamos en la inflación, y luego estamos en la recesión, y luego ¿en la qué? En la depresión. Es para abajo, ¿verdad? Inflación, es que como inflación eso sí. En la inflación, en la recesión, en la depresión. Pero eso no es nada en comparación ¿a qué? A la persecución, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, o sea, ay, están pensando bien en la recesión, y sí, lo predicen y todo eso, ¿eh? Dice, pero tú mismo, vea, te retroalimentas repitiendo las mismas malas noticias. Ay, me voy a quedar sin trabajo, sin casa, ¿cómo voy a pagar los biles? Mejor apágale a esas redes sociales y a los noticieros. La única razón por la que nos agobian es porque nos dejamos influir por los que no tienen fe. Entonces mejor que sea al revés, ¿verdad? Nosotros influirlos a ellos, ¿verdad? 1 de Pedro 5:7 dice, 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Él tiene cuidado de vosotros. También necesitamos cuidarnos del engaño de las riquezas, otra cosa que viene siendo parte de las espinas. Necesitamos cuidarnos del engaño de las riquezas. En Lucas 12:15, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En 1 Timoteo 6:10 dice, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, ¿sí fijan? Con espinas, y se fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, vea, también ten cuidado de los anuncios, de los comerciales que te hacen codiciar cosas que no tienes. Ay, si yo tuviera eso, sería feliz. Mentira, ¿verdad? Ese es el engaño de las riquezas. Me acuerdo que antes de que existiera el internet, no sé si ustedes saben cómo había revistitas de lo que vendían las tiendas. Ay, mira, hay fotografías y cuánto cuestan y todo. Sí, eran revistitas, ¿no? Entonces había una persona que decía, no, esas son revistas de codicia. Porque uno las ve y, ay, necesito esto, ay, esto, y ay, la sala, ay, que el comedor, ay, que esto, ay, mi ropa. O sea, entonces, no, eso no, porque son revistas de codicia. Entonces ahora imagínense con las redes sociales, ¿no? Y ahora con el teléfono que puede comprar lo que sea y todo eso. Imagínense el que codicia, ¿cuántas deudas no ha de tener? Me refiero con la tarjeta de crédito y todo eso. Entonces, otra vez, hermanos, cuidémonos, porque en este país es bien fácil caer en eso. Es bien fácil caer que estemos rodeados de espinas y nos volvamos espiritualmente infructuosos. Es muy importante cuidarnos de eso. Ahora, igualmente, cuídate de los placeres de la vida. Aquí en Marcos no lo menciona, pero lo menciona en Lucas 8:14, también lo menciona los placeres de la vida. Que por andar tan ocupado en placeres de la vida, desperdicias tu vida en cosas que ni siquiera glorifican a Dios, ni benefician al reino de Dios. Ya no se diga, ¿verdad? Si los placeres que estás buscando son pecado, esos definitivamente los debes eliminar de tu vida. 1 Timoteo 5:6 dice así, 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, físicamente está viviendo, pero espiritualmente esa persona está muerta. Entonces, mejor cuidémonos y limpiémonos de todo lo malo que ya mencionamos en esta lección para hacer buena tierra. Buena tierra. Como dice Marcos 4:20, ya al final, el cuarto punto. Y con esto terminamos. ¿Qué dice el cuarto punto? La semilla que cayó en buena tierra. El versículo 20, ¿qué dice? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60
y a 100 por 1. Acuérdense que la palabra de Dios habla mucho de eso, ¿no? De cómo usar los talentos para Dios, cómo cuando Él va a venir, Él va a pedir cuentas, ¿verdad? Ya sea la parábola de los talentos, la parábola de las minas, también cuando se menciona acerca de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿se acuerdan? De no fruto a fruto más fruto y más fruto a mucho fruto, ¿verdad? Todo eso, siempre, o sea, Dios espera fruto de nosotros. Acuérdense que dice Jesús, vea, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y que como dice que en eso es glorificado el Padre Celestial, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces lo dice él. Entonces somos fructíferos o productivos de estas tres maneras, ya sea trayendo almas perdidas a Cristo, o dos, sirviendo a la iglesia con nuestros dones, nuestros talentos, sirviéndole a Dios. Y tres, pues viviendo conforme al Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si eres buena tierra y si quieres dedicar tu vida a Cristo, y vea, porque todavía no eres parte de la familia de Dios, vea, pero dices, yo sí soy buena tierra. Yo me voy a quitar pedregales, me voy a quitar, no voy a estar lo del camino, no voy a estar entre espinas, pero yo sí quiero dedicar mi vida a Cristo verdaderamente. Entonces puede pasar al frente cuando el hermano vea que dirija el himno de invitación, lo indique, para entonces pasar a las aguas del bautismo, para confesar su fe en Jesús, para arrepentirse de sus pecados y para entonces también, ¿verdad?, tener una vida nueva en Cristo, ¿verdad?, muriendo al pecado y resucitando una vida nueva. Gracias, Dios los bendiga. Amén.